Bien, seguimos nuestro estudio de Romanos, capítulo 4. En la segunda parte del capítulo empieza en el versículo 13. Por favor, tengan sus Biblias abiertas a Romanos 4:13. Y el apóstol Pablo se toma todo este capítulo para hablarnos sobre Abraham, pero lo importante de hablarnos sobre Abraham no es recordarnos en sí la historia de Abraham, sino la fe de Abraham. Pues esa es la fe que exige Dios precisamente para la salvación. El apóstol Pablo en el capítulo 3 termina hablando acerca de la justificación por la fe, la justificación que Dios le da al ser humano o le ofrece al ser humano gratuitamente, pero sí le exige fe, sí demanda fe. Entonces, ¿qué tipo de fe? El apóstol Pablo es muy claro, pues básicamente la fe como la que tenía Abraham, esa es la que tenemos que tener para tener salvación. Entonces, ya vimos la primera parte de este capítulo 4. Ahora vamos a ver la segunda parte, versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Verdad? Entonces el apóstol Pablo siempre toma estas contraposiciones, ¿verdad? Hablando sobre la ley fue importante, sabemos su función, sabemos su propósito, ya lo discutimos también cuando estuvimos estudiando Gálatas. La ley es un ayo, era como una nodriza, como una niñera, ¿verdad? Como una cuidadora. Eso fue lo que hizo Dios, precisamente dice el apóstol Pablo, hasta que vino el cumplimiento del tiempo. Nació el Hijo de Dios, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces se cumplió la justificación. Ya venía la justificación, pues entonces no es que la ley fue reemplazada por el Evangelio o por el Hijo de Dios, no fue, es que la ley es un tipo de salvación y creer en Cristo es otro. En realidad no se contraponen entre sí, no son contrarias ni se contradicen. De hecho, la ley todavía sigue teniendo su función. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, la ley fue escrita para los homicidas, para los parricidas, para los que hacen lo malo, los engañadores, etcétera, etcétera. Para todos ellos fue escrita la ley. ¿Y qué quiere decir el apóstol Pablo con respecto a eso? ¿Todavía tiene función la ley? Sí tiene función la ley precisamente porque señala el pecado del pecador, ¿verdad? Y entonces, incluso dice el apóstol Pablo, la ley me mató, el mandamiento que era bueno porque es palabra de Dios y la palabra de Dios siempre es para bien, para mí me resultó para mal. ¿Por qué? Porque yo soy malo, yo he sido vendido al pecado, dice el apóstol Pablo. Entonces, el mandamiento que era bueno, a mí me resultó fatal. ¿Por qué? Porque me mató. ¿Verdad? Y entonces, ¿cuál es el fin de esto? El fin de esto es precisamente enviar a las personas a Cristo. Esa es la función de la ley. Cuando nosotros entonces utilizamos ahora todavía la ley como tal, entonces es para demostrarle a las personas que por más que quiera hacer su propia justicia, no van a lograr hacer su propia justicia. Estas características son muy importantes, ya que Em, pues sabemos que la gran mayoría de las personas creen cierta religión, ciertas creencias, ciertos dogmas o alguna cosa así. Ellos creen en esas cosas por cierta superstición, tal vez porque creen que reciben cierto beneficio, pero también hay un grupo, no sé cuál es el porcentaje, pero hay un grupo que está buscando su propia justificación. En ese caso, pues surgen los mormones, los testigos de Jehová y por supuesto la Iglesia Católica, ¿verdad? Que busca a como dé lugar con la confesión o con lo que sea, todos los sacramentos, tratar de justificarse a sí mismos. Es en donde viene el gran problema y el gran problema que tuvo precisamente Martín Lutero, ya que él a través de los dogmas, de los sacramentos y de todas las cosas que decía la Iglesia Católica, él trató de encontrar la justificación y de hecho de tener su propia justificación, pero entendamos que este era un sacerdote católico, no era alguien que venía afuera de todo el ambiente católico, o sea, conocía el catolicismo perfectamente. Era un gran estudioso de todas las doctrinas y un gran teólogo antes de convertirse de verdad. Entonces, estamos hablando de que, aunque creen en Cristo, por así decirlo, sí, dicen que es el Hijo de Dios, pero no creen en su justificación, sino que uno tiene que justificarse a uno mismo. Ese es el gran problema. Y es lo que el apóstol Pablo está señalando aquí más que claro, más que claro. La ley no nos puede justificar y la ley ha sido lo único que ha enviado Dios, nada más, lo único.
Entonces, la ley no nos puede justificar. De hecho, todo lo contrario, debido a que somos tan malos, la ley misma nos mata para la ley. Somos destruidos y ya estamos sentenciados por la ley. ¿Y esto para qué? Con el fin de dejarnos preparados para poder creer en nuestro Señor Jesucristo. Es decir, humanamente no tenemos ninguna esperanza. El ser humano no tiene ninguna esperanza. Por más que pretenda justificarse a sí mismo, es que Dios tiene que recibirme en gloria. No, el Señor no tiene ninguna razón de recibir a nadie en gloria, porque todos somos malos, hablando humanamente. Todos somos malos, todos hemos cometido maldad y por ende la ley simplemente fue dada por Dios, pero fue dada por Dios precisamente para demostrarnos nuestra maldad y señalarnos nuestra sentencia. La paga del pecado es muerte. Simplemente si no hacemos y si no cumplimos la ley, tenemos que morir irremediablemente. Entonces, esa es la sentencia de todo ser humano y es lo que demostraba la ley. Esa es la función de la ley. Entonces, viene Cristo Jesús. Entonces, el ser humano estaba preparado, así como pasó con Martín Lutero, por más que trató con los sacramentos de la iglesia y los dogmas de la iglesia y todo lo que quería, todas las tradiciones, ¿no?, de la iglesia católica, no encontró la justificación hasta que se puso a leer la palabra de Dios y la misma palabra de Dios le enseñó, le hizo entender y por supuesto el Espíritu Santo le hizo nacer de nuevo, precisamente leyendo la carta a los romanos. Es entonces cuando nace de nuevo y se da cuenta que la justificación viene por la fe, que la gracia de la salvación de Dios es absolutamente gratuita, por eso es gracia, es un don, es un regalo para todo ser humano. ¿Por qué? Porque de todas maneras el ser humano, por más que quisiera tratar de pagar la gracia de Dios y la salvación que Dios le ofrecía, era imposible que jamás se le pudiese pagar. Es por eso que el Señor no pone un precio. Aun cuando algunas personas, y es precisamente lo que estamos estudiando ahora, algunas personas piensan en ponerle precio, el precio de la fe, ¿no? Entonces, la salvación tiene precio porque el Señor sí me demanda fe, pero es que no es un precio, no es eso, y es por eso que el apóstol Pablo se dedica a hablar tanto acerca de Abraham. Y bienvenidas las hermanas que están conectadas, estamos viendo Romanos 4, la segunda parte. Ahora vamos ya por el versículo 14. Tengan sus Biblias abiertas siempre, por favor. Entonces, que Abraham sería el heredero del mundo, que Abraham tendría una gran descendencia, que Abraham sería de bendición para todas las familias de la tierra, tendríamos que enlistar todas esas grandes promesas que Dios le dio. La ley no tuvo nada que ver ahí. Recordemos que la ley todavía pasaron más de 400 años, porque 400 años fue solamente el cautiverio que tuvieron los israelitas en Egipto. Más de 400 años después es que vino la ley, mucho más. Estamos hablando unos 450 tal vez, o tal vez 500 años. Después vino la ley, pero las promesas ya estaban. Todas las promesas que tienen que ver con la salvación, que tienen que ver con la bendición a todas las familias de la tierra, que tienen que ver con sus hijos, serían como las estrellas del cielo, sería como la arena del mar. Si puedes contar la arena del mar, así será tu descendencia, le dice el Señor. Todas esas promesas ya habían sido dadas. Y Abraham lo único que hizo fue creer. No tenía que hacer absolutamente nada, simplemente tenía que creer y precisamente por eso le fue contado por justicia. Eso es muy importante y el apóstol Pablo lo señala a nosotros. Es un precedente y es bueno tomarnos de los precedentes. Es cierto que nosotros somos salvos porque hubo una transformación en nuestra alma. Esa transformación es muy importante. Pero estos son precedentes muy valiosos ya que son de la propia escritura. Y es que el apóstol Pablo está señalando, vean que Abraham fue justificado por su fe. ¿Qué tenía que hacer Abraham para recibir la herencia de que sería padre de multitudes? ¿Qué tenía que hacer Abraham para recibir la promesa de que sería de bendición para todas las familias de la tierra? Absolutamente nada, ninguna obra, ninguna actitud, ninguna transformación, no tenía que hacerse ninguna marca ni ninguna señal. Recordemos, ya vimos lo de la circuncisión, la señal fue dada como confirmación después, precisamente por su fe.
Tuvo fe y le fue contada por justicia. Con ese antecedente, el apóstol Pablo se toma precisamente para decirnos a nosotros qué es lo que tenemos que hacer para la salvación. La cuestión de la salvación no es como id y hacer discípulos, por ejemplo. Dios, el Señor no dice id y hagan discípulos, si no, no van a ser salvos. Si el Señor hubiese puesto esa condición, si Él hubiera señalado eso, tienen que hacer discípulos, si no, ustedes no van a ser salvos, entonces ahí sí tendríamos problemas. Pero el apóstol Pablo nos señala claramente de que no existe ningún pago, de que no existe ninguna obra, de que no tenemos que hacer absolutamente nada. Por supuesto que tenemos que ir y hacer discípulos, pero ¿por qué? Porque Él es nuestro Señor y nosotros tenemos que obedecerle. Pero salvos ya somos. Y cada quien está haciendo su discipulado o practica el discipulado a los demás de acuerdo a su modo, de acuerdo a su forma, o no lo practica, de lo cual dará cuentas delante del Señor. Todos vamos a dar cuentas delante del Señor, sea lo que hayamos hecho, si administramos bien nuestros talentos, dones, llamamientos, ministerios. Pero no tiene nada que ver la salvación. Aquí estamos explorando la salvación. Y ese antecedente es muy importante. Abraham recibió las promesas, creyó a Dios. La ley vino aproximadamente unos 500 años, redondeando el número, ¿no? Unos 500 años después. Entonces, la ley no tiene nada que ver con la promesa y es por eso que les comentaba. Bueno, ahorita, ¿qué tiene que ver la ley con nosotros? El Señor mejoró la ley, el Señor es cierto que puso leyes un poco más complicadas, pero es que son leyes espirituales y dependen de la transformación del ser humano. Ese ser humano tiene que ser transformado, incluso tiene que ser trasladado, porque dice el apóstol Pablo en Colosenses que hemos sido trasladados, hemos sido llevados a otro lugar. Estábamos en el reino de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Entonces, es en base a toda esa transformación y la transformación interior, por supuesto, que se basa ya la vida del creyente más adelante. Pero por eso es que estamos explorando en cierta forma, como con una lupa, viendo la situación de la fe. ¿Por qué? Porque puede ser, y lo hacen los seres humanos, de que incluso piensan que la fe es una moneda para Dios. Es un pago que estamos haciendo con Dios. Y no es ningún pago. La fe depende de la relación y de la confianza que tiene uno en Dios. Y es precisamente lo que vemos y lo que el apóstol Pablo nos va a ir explicando acerca de Abraham. Es muy interesante todo esto. Exploremos nuestra fe. Entonces, versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Siempre recordemos, la ley aquí se menciona sobre la ley de Moisés. ¿A qué se refiere la ley aquí? La ley que dio Moisés al pueblo de Israel después de salir de la tierra de Egipto. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resulta la fe y anulada la promesa. En este sentido, no significa que el apóstol Pablo está desechando la ley o señalándola como maligna en ningún sentido. Simplemente está aclarando las cosas y que cada cosa tiene su lugar. Ahora somos herederos, pero porque creemos en Cristo Jesús. Ahora, si yo me dispongo a seguir la ley, si yo me dispongo a cumplir la ley, para empezar, es algo inútil porque nunca lo voy a lograr. Nadie lo va a lograr, sin importar qué tan bueno sea. Sin importar qué tan buen corazón tenga, es imposible. Cualquier persona que ustedes oigan decir algo como estamos luchando para salvarnos, esa persona está tratando de salvarse por sus propios medios. Es una persona que ha rechazado la salvación. Tratemos de explicarle la verdad, porque si es que lo permite, ¿no? Porque muchas veces son demasiado religiosos y ese es precisamente el problema de los religiosos. El problema de los religiosos es que llega al punto en donde yo estoy bien con lo que hago, yo estoy en paz con lo que hago e incluso Dios tiene que salvarme. Dios tiene que salvarme. Y es que tendríamos que tener la convicción de Abraham de que Dios no me debe nada, pero yo confío en Dios. Yo entiendo quién es Él. Yo comprendo cuán poderoso es y trato de tener una relación con Él. Trato de serle agradable. No estoy cumpliendo una lista de preceptos. No estoy cumpliendo un grupo de normas que Dios dice, esto quiero que lo hagas para que yo esté bien contigo y si no lo haces, estoy enojado contigo. La gracia de Dios es más tener una relación con Dios y fe tendríamos que relacionarla con
tener, valga la redundancia, una relación con Dios. Tiene que ver más con eso. No, no es, sí, yo creí, sí, sí, yo entiendo, sí, yo comprendo. Es que quiere tener una relación con Dios. Quiere que Dios viva en su vida. Espera, anhela que Dios se haga presente en su vida. No lo va a hacer en figura, literalmente, porque así como fue en el Antiguo Testamento, igual es ahora, fue en el Nuevo y es ahora, sigue siendo. Dios no puede presentarse. Es imposible que Él se manifieste y es imposible que nosotros le veamos. Él se manifiesta a través de su Espíritu por medio de su palabra. Y es así como Él se ha hecho presente y como vemos en el primer capítulo de Hebreos, se manifestó, nos habla a través del Hijo. Antes habló de muchas formas, a los padres por los profetas, ahora ha hablado por medio de el Hijo. Es el Hijo, ¿no? Entonces, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa, de tal manera que aquellos que se someten a la ley, aquellas personas que se sujetan a la ley, pues entonces están alejándose completamente de la promesa de Dios y de la fe. ¿Por qué? Porque están rechazando la justificación que Dios les ha dado. No podemos tomar la justificación que yo pienso y digo que que puedo llegar a ser justo por mis propias obras y decir voy a apropiarme al mismo tiempo la justicia de Dios. Es imposible. Eso no puede pasar. ¿Por qué no puede pasar? Porque para empezar es una mentira. Yo no puedo justificarme. Yo no soy tan bueno. Yo no soy tan justo y yo, sin importar quién quiera que sea, no puedo cumplir la ley de Dios. Para empezar, es una mentira. Desde ahí mismo yo ya estoy diciendo una mentira. Y esa no es la función de la ley. La función de la ley jamás ha sido salvar a nadie. Abraham fue perfecto con respecto a la ley. Él escribió la ley. Y aún así, no fue completamente justo delante de Dios. Cometió maldad y Dios le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida, solamente la vas a ver. Moisés, perdón, no sé si dije Abraham. Moisés escribió la ley. Moisés escribió desde el principio, no desde Génesis, fue revelado a él y por la propia tradición que traían los israelitas, pero aún así, siendo un gran hombre, teniendo gran misericordia, el hombre más manso del mundo, como se menciona también en la Biblia, aún así hubo defecto, hubo falla, hubo culpabilidad. No cumplió la ley de Dios y por eso Dios le castigó. Si un hombre así no puede cumplir la ley de Dios y ser justo perfectamente delante de Dios, como cualquier otra persona, sin importar quién sea, puede hacerlo. Tenemos capítulo 16 de Lucas, en donde el Señor nos señala cómo Abraham estaba en el seno de Abraham. Y ahí estaba Abraham, ¿no? Y Abraham empieza a hablar con el rico. Abraham, estamos hablando del padre de la fe, de quien precisamente estamos estudiando su fe. ¿Verdad? Eso no quiere decir que él fue a condenación, no, él fue a un lugar de espera. Estaban todavía esperando que se cumpliera la justificación que Dios enviaría al mundo, al hombre, la única justificación que es a través del Hijo de Dios, de lo cual está hablando el apóstol Pablo. Pero lo vemos en el capítulo 16. Lo que quiero decir es de que Abraham, con su fe, con su entrega, con su trabajo, con su obra, con todo su sacrificio, aún así tuvo que esperar un tiempo en el seno de Abraham. Entonces, no existe justificación para el ser humano a través de las obras. Eso es imposible. No importa qué tanto bien piense ni qué tantas cosas buenas hace muchísimas otras cosas malas y su corazón simplemente no se limpia. O se aplica también a aquella parte de Isaías en donde dice todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios, porque todo está manchado por nuestra propia maldad. Nuestro cuerpo sigue manchado por nuestra propia maldad. Dios, que tiene una vista más profunda, pues por supuesto ve a lo más hondo de nosotros. Así que sin importar qué tan bien hagamos hoy, Él se da cuenta de todo lo que hicimos y se da cuenta de todo lo que vamos a hacer. Así que necesita vernos a través de su Hijo Jesucristo y a través de su sangre precisamente para poder aplicar la justificación de Él a nosotros y vernos verdaderamente como justos y transformados. La función de la ley jamás ha sido justificar a nadie y aquellos que se someten a la ley
Se someten a algo vano. De hecho, se someten a algo muerto. Vean lo que dice, donde hay ley, hay transgresión. Es decir, la ley misma provoca transgresión, no porque la ley sea mala, sino porque el ser humano es malo. El ser humano busca lo malo. Para quienes se están conectando en este momento, estamos en Romanos 4. Romanos capítulo 4. Y entramos al versículo 15. Pues la ley produce ira. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. El apóstol Pablo está haciendo nuevamente señalando ciertas características con respecto a la ley. ¿Por qué la ley produce ira? Pues obviamente porque la ley produce el castigo o es la que da el permiso del castigo. El ser humano no puede cumplir la ley. Dios le dice al ser humano, tienes que cumplir esta ley. El ser humano no la puede cumplir y ya se sabe, pues precisamente ha sido vendido al pecado. Esa es la expresión que dice el apóstol Pablo. Yo he sido vendido al pecado y así es todo ser humano. Ha sido vendido al pecado, así que por más ley, sin importar cuántos preceptos le dé Dios, o aunque le dé Dios simplemente los 10 mandamientos, vean que son los 10 mandamientos nada más, ¿no? Y en eso falla el hombre, todos. Sin importar quién sea. No estamos hablando de Deuteronomio, Levítico, números, simplemente los 10 mandamientos, simplemente con eso, el ser humano, todo ser humano ya falló. Entonces, ¿qué produce? Castigo, ira, enojo de Dios, sin remedio. Eso es lo que pasa. Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión, y ahí a lo que se refiere es precisamente la fe de Abraham, perdón. La fe de Abraham, pues no produce ninguna transgresión. En la fe no hay ninguna ley, pues estamos hablando de una relación y de una comunión con Dios, de un conocer a Dios. Un trato de amigos no puede estar basado formalmente en un contrato o en una acta de preceptos. Tú haces esto, yo hago aquello, porque entonces ya no son amigos, es una sociedad, ¿no? Es una asociación también. Son cosas que ya tienen que ver con términos legales y que no corresponden ahora, pero no sé si van captando la idea. La idea que el Señor busca es que haya un trato de confianza, un trato de seguridad. Él se compromete a salvarnos y nosotros tenemos confianza absoluta y plena en Él. Y obviamente en la salvación que hizo su Hijo. Pero ahorita vamos a entrar al punto de, ¿tenemos confianza en Él? Ahí es donde se juegan la vida muchos y por cierto muchos la han perdido, obviamente, yéndose a condenación, porque tal vez empiezan bien, pero terminan mal. Tal vez empiezan con fe, pero ¿será que su fe es verdadera fe? Y tenemos por eso que explorar la fe de Abraham. Versículo 16, entramos al 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Nuevamente repite ese término, el cual es padre de todos nosotros. Abraham es nuestro padre precisamente porque en nosotros se está cumpliendo la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y vean qué trascendente y qué maravillosas son las promesas de Dios. Las exploramos para lo que vamos a ver más adelante, pero quiero que vean eso. Es decir, nosotros entramos al cielo cuando llegamos al cielo y uno de nuestros padres que nos espera es Abraham, porque en él nosotros hemos recibido esa fe que nos hace salvos y en nosotros él recibe la recompensa de su fe, que por supuesto toda la gloria de esto, en primer lugar, es para Dios y por supuesto, en primer lugar, sobre todas las cosas, para nuestro Señor, porque Él es el que unifica todas las cosas, en Él se cumplen todas las promesas. Y Él es quien nos ha hecho uno, ha tomado ambos pueblos, dice el apóstol Pablo, solo que Él lo dice con respecto a los gentiles y a los judíos, pero es que en realidad el término trasciende mucho más, trasciende entre los vivos y los muertos, todos han sido unificados en Cristo Jesús precisamente por causa de su obra expiatoria y que nosotros hemos puesto nuestra fe en Él. Porque Abraham puso su fe y estamos hablando de un hombre sencillo, un hombre que
No voy a decir iletrado, porque no creo que haya sido iletrado, pero era un hombre sencillo y que tenía una fe sencilla. Era un hombre ganadero, porque esa era la profesión precisamente de la cual nació todo el pueblo de Israel. De hecho, en Egipto, ellos se dedicaron precisamente a la ganadería. Entonces, no podemos decir que era un hombre con unas tremendas letras, no era un hombre con una gran educación como que fuera un príncipe al estilo de Daniel, al estilo de Moisés. Y con esto no estoy menospreciando en ningún sentido. Creo que es importante para Dios señalar la sencillez de esto para que todos entendamos, todo ser humano entienda que usted no necesita leer 1000 libros para poder tener confianza en Dios. Y no necesita títulos, y no necesita maestrías y doctorados, y que le digan erudito y todas esas tonterías precisamente para poder tener una fe absoluta en Dios. El Señor, bueno, de hecho, todo lo contrario. Y, bueno, no sé exactamente por qué, si tiene que ver con la religión, de lo que comentaba antes, que una persona se vuelve religiosa, pero aparentemente a mayor educación, menos fe tiene. Pero lo mismo podríamos decir con respecto a la riqueza. A mayor riqueza, menos fe tienen. Ahora, de lo contrario, también afirmo que Abraham era muy rico, tenía muchas posesiones. Por supuesto que anduvo en tienda porque estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Dios le había dicho, por eso él no tenía muchas propiedades. Su única propiedad era la cueva de Macpela, donde iba a ser sepultado él y toda la familia. Nada más. Pero porque Dios se lo dijo. Pero él tenía muchísimas posesiones. Y por supuesto, de haber mucha cultura y mucha ciencia en ese entonces, pues entonces, por supuesto, él se habría acercado a eso. Aunque parte de su situación como nómada era mantenerse alejado del mundo. No era entrar y estar con los reyes, aunque luchó contra reyes y venció a reyes. Pero parte de la idea de Dios era mantenerlo aislado, mantenerlo aparte, santificarlo, ¿no? Porque algo santo es algo apartado. Entonces, y al mismo tiempo, no quiero satanizar tampoco la enseñanza. Lo que pasa es de que no existe ninguna excusa para que yo pierda mi fe. Y tenemos que tener cuidado cómo nos acercamos a las cosas precisamente, porque si yo me acerco a un libro para perder mi fe, pues es algo demoníaco en realidad. Y no voy a descubrir la verdad, sino todo lo contrario. Si yo de verdad estoy buscando a Dios y quiero estudiar y quiero entender más y quiero entrar a un seminario, pues por supuesto, mi fe tiene que crecer, tal y como sucedió con el apóstol Pablo. Mi fe tiene que ir a más. Yo no voy a entrar a un seminario y entender que en realidad todo esto es mentira, ¿no? Porque entonces lo entendí mal. Y el problema no es de las letras, el problema es de mi alma. El problema está en mi corazón. Y precisamente lo que vamos a ver ahora. El problema es la confianza. ¿Hasta dónde llega su convicción de Dios? ¿Hasta dónde llega su fe? ¿Qué es lo que está haciendo con su fe? ¿Está haciendo crecer su fe o incluso está matando su fe? Tenemos que considerar todas estas cosas. Pero por cierto, les aclaro, como dice el apóstol, no hay ley en esto. ¿Qué quiero decir? Que la iglesia no va a dar una lista de preceptos y usted tiene que cumplirlos porque si no deja de ser creyente. Es que no existe ley. Aquí lo que existe es una relación con Dios directa de cada persona. Y usted no tiene una relación con el pastor y el pastor es un intercesor. El único intercesor, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y tenemos una relación directa con Él. Y tenemos una relación directa con el Espíritu Santo. Lo que pasa es que es espiritual. Y es por eso que nosotros tenemos que apagar un poco el ruido del mundo para poder tener una relación con Él diaria, cotidiana, constante, precisamente como una relación de amistad. Porque no existe una relación de amistad en donde se vean una vez a la semana, en donde se vean cada 2 semanas, en donde se vean una vez al mes. Eso no es un amigo. Una relación de amistad generalmente surge precisamente por todos los días, estar conociendo a la persona, convivir con la persona, escuchar a la persona, hablar con la persona, comunicarle algo, que él me comunique y que yo le comunique. Es así como se da la relación. Es en base a la cercanía. Versículo 16, por tanto es por fe.
para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Pasamos al 17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si ya fuesen. Esta parte me parece muy interesante. Desde hace muchos años yo lo veo como lo que nos permite hacer la fe. Sabemos que es la convicción de Dios y la forma como es Dios, a quien creyó, Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si ya fuesen. Eso es ver con los ojos de la fe. Eso es ver con las promesas que Dios nos da y con la esperanza que Dios pone en nuestro interior. Dios nos dice esto, pero estas cosas son prometidas, son esperanza. Tenemos que ver las cosas conforme a las promesas que Dios nos ha dado, y es a eso a lo que se refiere, llama las cosas que no son como si ya fuesen. ¿Quiere decir esto que Dios tiene fe? No estoy diciendo que Dios tenga fe, simplemente que el tener nosotros fe nos estamos asemejando o nos estamos unificando, o como quiere llamarle, con la forma como Dios ve las cosas. Porque recordemos que Dios no tiene tiempo. Y entonces el hecho de que, y es muy interesante que habla precisamente sobre la vida y la muerte, porque Dios no nos ve como muertos ni como que vamos a morir. Es interesante eso. El Señor Jesús le habla eso a los fariseos y les dice: ¿se dan cuenta cómo dice Dios? Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos. Dios no es Dios de seres inexistentes o de personas que dejaron de existir. Aun cuando aquí no esté Abraham, aun cuando aquí no esté Jacob, sigue estando en la mano de Dios, y Dios sabe lo que ha hecho de ellos y por supuesto la promesa que cumplirá en ellos. Eso es lo que les está haciendo entender el Señor Jesús, que la vista de Dios es mucho más profunda y mucho más maravillosa. Y sabiendo Dios que no solamente tenía preservados a Abraham, Isaac y Jacob, Dios ya sabía que los iba a glorificar, Dios ya sabía que los iba a salvar a través de su Hijo, Dios ya sabía que iba a dar el pago. Capítulo 13 de Apocalipsis nos dice que el Cordero de Dios, es decir, Jesucristo, fue inmolado desde el principio del mundo. Desde ahí estaba la salvación. Entonces Dios ya ve las cosas que no son como si ya fuesen. Y les mencionaba que aparte donde David le dice al Señor: no morirás, a través del profeta Natán, le dice el Señor a David: no morirás. El Señor ya ha remitido tu pecado. Nosotros sabemos a quién, nosotros sabemos a dónde fue trasladado su pecado, fue a Cristo Jesús, pero es que, ¿por qué? Porque Él llama las cosas que no son como si ya fuesen. Para Él ya existen. Es un modo de ver las cosas. Nosotros entonces, cuando creemos en Dios, estamos tomando el modo de ver de Dios. No sé si se entiende, ¿verdad? Entonces es muy interesante porque fe, y hay varias definiciones en la Biblia que son muy interesantes. Fe no es decirle a Dios lo que tiene que hacer, lo cual es bastante cómodo y bastante fácil para las personas, especialmente porque la gente no quiere leer la Biblia y no quieren saber exactamente qué es lo que Dios tiene preparado para ellos o qué es lo que Dios demanda de esas personas. Eso no lo quieren saber. Lo que sí les encanta es: Dios te digo que me des dinero, Dios te digo que me des salud, Dios te digo que me des todo lo que te pido. Eso sí les encanta, pero es que no logran entender cuál es la forma de ver de Dios. ¿Cuál es la forma de entender de Dios? Y de hecho, la vista es tan corta que las personas creen que todo lo malo viene del diablo, que malvado es el diablo, y todo lo bueno viene de Dios, sin importar de dónde venga, ¿verdad? Porque muchísimo dinero puede venir, pero puede ser de un narcotraficante. Eso no es de Dios, ni es una bendición de Dios. Entonces, el ver las cosas que no son como si ya fuera es la forma como ve Dios, y es la forma que nos hace ver la fe. La fe nos une o nos hace parte, nos hace querer ser parte y nos unifica precisamente a la forma como Dios ve las cosas. En tal caso, hablando de la vida y la muerte, ya que en este versículo lo menciona el apóstol Pablo, ¿usted le tiene miedo a la muerte?
Todos le tenemos miedo a la muerte, pero es ahí en donde tendría que entrar la fe. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿En dónde me va a poner el Señor? Es que usted tiene confianza en Dios o no. Sí está poniendo toda su seguridad en Dios y lo hace también con respecto a sus familiares. ¿Qué pasa si hoy, ¿cómo dicen aquello? Toco madera, ahora, sí, se le muere un familiar? No voy a decir un hijo para que no se sientan tan acosados. Un familiar que usted quiere mucho, ¿no? Y usted confía que Dios tiene todo el cuidado de la vida de su familiar y sabe que no solamente está en un buen lugar sabiendo la verdad, sabiendo que ese familiar puso su confianza en Cristo. Eso es ya de por sí. Pero a lo que me refiero es que usted tiene toda la absoluta seguridad de que Dios tiene el cuidado de su familiar sin importar que sea, incluso que hoy parta de esta tierra y que usted entienda que es lo mejor. No viene aquello de ¿por qué, Señor? ¿Por qué te lo llevaste, Señor? ¿Por qué te la llevaste, Señor? Es ahí en donde entra la situación de la confianza. ¿Y qué tanto confiamos en Dios? No estoy diciendo que no confíe en Dios, ni mucho menos que no sea salvo o salva. Estoy diciendo hasta dónde llega nuestra vista y nuestro entender y obviamente nuestra fe con respecto a lo que Dios hace y a lo que Dios es. No le permitimos a Dios que haga esto, no queremos que Dios haga estas cosas, entendiendo que es lo más conveniente, que es lo mejor. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere lo mejor o no entiende eso, no entendemos eso. Sabemos que vivimos en un mundo peligroso, en un mundo difícil, en un mundo complicado, pero yo pongo toda mi fe y toda mi confianza en lo que Dios hace. Es decir, digamos, si mi hijo está enfermo, yo me atormento, me siento muy mal, o termino poniendo mi confianza completa en Dios. Y creo en Dios que lo va a levantar, y si no lo va a levantar de esa cama, de esa enfermedad en esta vida, pues de todas maneras lo va a levantar de la tumba. Pero yo estoy seguro y estoy confiado. ¿Se dan cuenta? Estoy hablando no de que tengan falta de fe o que no tengan fe, estoy hablando de el crecimiento de la fe y de la fortaleza de la fe, pues precisamente eso fue lo que pasó con Abraham. Vamos a ver, versículo 18. Él creyó en esperanza, hablando de Abraham. Aquí el apóstol Pablo está hablando de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza. Esa parte es muy interesante. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia. Esa es la esperanza. Dios le dio la esperanza. Así será tu descendencia, recordemos. Así como las estrellas del cielo, así como la arena del mar. Esa es tu esperanza. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Esa es la contraesperanza. Esa es la contraesperanza. La debilidad al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Él lo que estaba esperando es la muerte. Él humanamente no podía esperar tener, eh, procrear, tener hijo. No podía. Humanamente lo que estaba esperando era la muerte. Ya tenía casi 100 años. Sara tenía como 90. O la esterilidad de la matriz de Sara. Eso es parte de la contraesperanza. Y esto precisamente son detalles muy importantes que tienen que ver con respecto a la fe. Y todos tenemos eso. Nosotros tenemos que tener esperanza contra esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es que nosotros somos salvos en Cristo Jesús, que Él en su muerte ha pagado y ha cancelado todos nuestros pecados completamente. La gente pues obviamente no puede entender eso, no puede comprender eso. Bueno, entonces que solamente tengo que levanto la mano, así se burlaba un obispo hace algunos años. Levanto la mano, digo, creo, digo, acepto y entonces ya, con eso ya soy salvo. No, hombre, eso no puede ser así, dice el obispo. Ya está muerto, por cierto. Este, pero no es eso.
de lo que se menciona con respecto a la salvación. Somos salvos por esperanza porque Dios no solamente nos promete salvación, Dios nos promete un lugar con Él, nos promete que estamos sentados en los lugares espirituales junto con Cristo, nos promete que hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo, nos promete que tenemos vida nueva desde ahora ya, empezar a vivir una vida nueva y no digamos después de esta vida, tenemos una vida preciosa y maravillosa con Dios. ¿Cuál es la contraesperanza? La contraesperanza es todo lo que vemos y todo lo que sentimos y todos los días que tenemos sobre esta tierra, porque sobre esta tierra nosotros lo que vemos es lo enfermos que somos, lo malos que somos, lo necios que somos, lo tercos que no queremos obedecer a Dios. Esas son las contraesperanzas que tiene que ver nuestra humanidad, la debilidad de nuestro cuerpo. Hay animales sobre esta tierra que viven más y mejor que nosotros con respecto a la salud. Entonces, todas esas cosas tienen que ver con la contraesperanza, la contraesperanza. Y entonces, ¿qué pasa? Que Dios le puede dar la fe a alguna persona, pero esa fe termina creyendo más en la contraesperanza, termina cayendo en el lazo de la contraesperanza. El pecado, por supuesto, tiene que ver con eso. Nosotros entonces no estamos fastidiando a las personas que usted tiene que ser bueno, usted tiene que hacer el bien, usted está molestando a Dios. El problema es que se está dejando llevar por las cosas de este mundo y esto le provoca contraesperanza y lo que va a terminar provocando puede ser una condenación. Si el Espíritu Santo no está dentro de usted, si verdaderamente usted no ha sido transformado de nuevo, entonces esa esperanza que tenía la puede perder. Ese es el ejemplo de Abraham. Y vean tan interesante que Dios intencionalmente puso a Abraham en esta situación para que tuviera la esperanza y que fuera el ejemplo de todos nosotros. Entonces, es muy interesante todo esto. No debemos atribuir ningún desmérito a Dios. No debemos atribuirle, ¿por qué me dejaste esta enfermedad? Y ¿qué? De plano te caigo mal. Una cosa que decimos así. Si Dios hizo esto con Abraham, nosotros no sabemos exactamente por qué Dios nos puso estas cosas, por qué Dios nos dejó estas cosas, pero sobre todas las cosas es muy importante que entendamos que todo sirve para bien y que el propósito de Dios es que nuestra fe sea estimulada, aumentada, fortalecida o no sé qué. ¿En qué forma podía creer Abraham esto? Su cuerpo ya tenía como 100 años, Sara tenía ya como 90 años, además era estéril. Y por supuesto, consideramos ahora, con respecto a la ciencia, ya estaba la andropausia, ya estaba la menopausia, ya estaban todas esas cosas. Pero Abraham tenía que creer, ¿por qué? Porque Dios lo había dicho. Y conforme iba pasando el tiempo, más esterilidad, más años, más debilidad, más cansancio, ya logré los 100 y la promesa de Dios no se ha cumplido. La promesa de Dios no venía. Vean, nosotros vemos las cosas de la palabra y es por eso que es tan importante verlas un poco más a detalle, porque no consideramos todos esos años que tuvo que vivir Abraham viendo, bueno, Dios me prometió esto, pero ya tengo 95, ya tengo 96, ya tengo 96, ya cumplí los 100 y todavía voy a creer en la promesa de Dios. Y por supuesto, recordemos que Abraham también, perdón, Sara también tenía la misma promesa y lo que sucedió precisamente con el nacimiento de Ismael. No vamos a entrar a eso porque no tenemos tiempo, pero es muy importante que lo vean. Es muy importante que lo entiendan de que Dios muchas veces nos pone en esta contradicción de fe del mundo. Él no la contradice, pero nos da una fe en la cual el mundo nos contradice en todo. Yo mismo, mi cuerpo me contradice en todo sentido precisamente para demostrar o para dejar solamente en su lugar la fe. Lo único que quedaba de todo esto era la confianza que Abraham tenía en su amigo, el Señor. En aquel entonces no se había revelado como Yahvé, ni ningún hombre, simplemente era Dios. Y por supuesto, después, en sus generaciones, él se reveló como Dios de Abraham. Yo soy el Dios de Abraham. Y después seguía, ¿no? Yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac. Después, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese era su nombre.
No se había revelado entonces. Pero Abraham tuvo que creer y tuvo que mantener su confianza que aunque tuviera 100 años, aunque Sara tuviera 90 años, aunque definitivamente ella estaba estéril, aunque él definitivamente estaba estéril, ya cansados, y que humanamente tendrían que esperar la muerte, Dios todavía les dice, no, yo te voy a dar un hijo. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió. Y es suficientemente poderoso Dios para hacerlo. Sabemos que sí, pero póngase en los zapatos de Abraham. Póngase en su lugar. Es que nosotros muchas veces fallamos y ni siquiera estamos en el lugar de Abraham con las situaciones y las circunstancias de Abraham. Y fallamos en fe. Y es por eso que tenemos que ver el ejemplo de Abraham. Espero que ahora ya lean diferente la vida de Abraham. Así será tu descendencia. Dios da esperanza. El mundo da contraesperanza y Dios lo permite. ¿Para qué? Para demostrar quién tiene verdadera fe. El problema del creyente no es levantar la mano o sí, ahora sí creo, o hacer la profesión de fe en algún instante. El problema es mantener la fe. De tal manera que dice el Señor Jesucristo, el que perseverará hasta el fin, ese será salvo. En Hebreos se nos menciona, somos participantes de Cristo con tal de que mantengamos firme hasta el fin la fe del principio. Entonces, esa fe que nosotros hemos recibido, esa confianza y esa esperanza que nosotros hemos recibido de Dios y que yo le espero, yo voy a tener contradicciones, voy a tener contraesperanza. Van a haber cosas que van a afectar esa mi esperanza. Dios intencionalmente quiere ver, Él no las provoca, Él las permite, pero porque quiere ver si de verdad mi fe es fe. Así que la situación de la fe es muy interesante, muy, muy interesante. La justificación ya está hecha. Una justificación perfecta, invaluable y maravillosa. Va a poner toda su confianza, toda su esperanza en esa justificación, en esa gran obra de Cristo. Sí, porque lo hicieron los apóstoles, lo hicieron después los padres apostólicos, después lo hicieron los padres teólogos. Bueno, se puede ir por todos esos lugares y es cierto que todo eso es importante, todos esos antecedentes son valiosos. El punto es que la fe es algo innato que está en su corazón y depende de usted llevarla así, viva, hasta el fin de su vida. ¿O no? Que usted le va a creer más al dinero, que usted le va a creer más a las religiones, que usted le va a creer más al placer, a lo que le seduce, y que todo eso le va a arrastrar y por supuesto le va a hacer perder su fe. Nosotros, pues como iglesia no decimos al pecador, bueno, pecador, toma tus cosas y vete a divertirte precisamente porque después lo único que te espera es el infierno. Es que el propio pecador tiene que elegir. Y si quiere seguir siendo pecador, tiene que él apartarse de la fe. Tarde o temprano va a perder su fe. Es un gravísimo problema. Y por eso nosotros el llamado es, cambie, cambiemos, porque todos somos pecadores. Y no dejemos que nos desvíe, porque todo eso es contradicción de la esperanza. ¿Por qué es contradicción de la esperanza el hacer lo malo? Porque Dios me ha dicho que a través de su Hijo Jesucristo yo tengo una nueva vida, soy una nueva criatura y yo he muerto a todo eso. De hecho, eso es lo que ustedes dicen cuando se bautizan. Por eso el bautismo es una vez y para siempre, porque el bautismo significa y usted está testificando que ha muerto a este mundo y que tiene nueva vida en Cristo y su vida en Cristo ya no depende de lo malo, sino solo de Él. Eso es su fe. Esa es su convicción, esa es la esperanza que usted tiene. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Vienen los ataques del diablo, vienen esas cizañas de la concupiscencia que está dentro de nuestro cuerpo, lo vamos a ver más adelante siguiendo los capítulos, y atacan nuestra fe. Ese es el problema. Atacan nuestra fe.
Nosotros seguiremos siendo imperfectos, nosotros seguiremos teniendo concupiscencias mientras estemos en este cuerpo, porque este cuerpo sigue teniendo concupiscencias y lo seguirá teniendo hasta el día que se muera. Hasta entonces se acaban las concupiscencias. Entonces, esa inclinación siempre va a existir. El punto es si usted se deja llevar y sobre todas las cosas, si usted pierde su fe. Es algo muy delicado. Es algo muy delicado. La fe está basada en la esperanza de Dios, en la promesa que Dios da, no está basada en su purificación. Y hay muchas personas que se dejan llevar pensando que tengo que ser puro para poder obtener la salvación. Los legalistas, por ejemplo. Si usted se maquilla, si las mujeres usan pantalón, hijas del diablo, hijas de Satanás, y todas esas cosas que no tiene nada que ver Dios en eso. Por eso es que ya se está casi reconociendo a los legalistas como una secta, precisamente por eso, porque pervierten la fe. Usted es salva en Cristo, pero si usa pantalón se va a ir al infierno, ¿no? Según los legalistas. Entonces, ¿qué están haciendo? Ponerle tropiezo a Cristo y a la justificación. Le están poniendo tropiezo a la fe de las personas. Y la fe no está basada en ninguna ley, lo acabamos de leer, no está basada en ley, está basada en la promesa del Señor y en la confianza que yo tengo de Él. Vea, ¿qué tuvo que creer Abraham? Póngase en los zapatos de Abraham, ¿qué tuvo que creer él? Tengo 100 años, mi esposa tiene 90 años, pero yo conozco a Dios. No solamente Dios me ha prometido, es que yo sé quién es Él. Y aunque no le conozco por nombre, porque no se me ha revelado por nombre, pero yo estoy seguro de su poder, estoy seguro de lo que Él hace, estoy seguro de todo. Y precisamente por eso es que el Señor le permite y permite toda esta contradicción. A ver si lo logro explicar. La idea de la fe de Abraham era que creyera más allá de su vida, más allá de su muerte. ¿Por qué el Señor necesitaba esa fe? Exactamente no lo sé. Para la prueba que tenía después con Isaac, muy probablemente, porque después tuvo una gran prueba de fe, de la cual menciona Santiago, pero primordialmente quien lo menciona es el escritor de Hebreos. Es muy interesante y es muy valioso. Tenía Dios que hacer que su fe creciera más allá de él, más allá de su mente, más allá de su corazón, más allá de su cuerpo, para poder cumplir la promesa. Era la voluntad de Dios, era el deseo de Dios. Dios quiere hacer lo mismo de nosotros. No en el sentido de que nos ponga en la misma situación de Abraham, pero en lo que yo estoy haciendo, ¿será que mi situación está cada vez más difícil? ¿Será que mi situación está cada vez más complicada? Pero si Dios me ha dado promesas, pero si Dios me ha hablado de lo mucho que me ama y de lo mucho que hizo por mí. Pero Dios me pone en estas situaciones y no porque Dios lo haga o no porque Dios le guste, sino porque Dios quiere ver si mi fe es verdadera fe. Abraham no tenía ninguna razón para tener tanta confianza. ¿Y cómo logró tener tanta confianza? Bueno, vemos versículo 20. Estamos leyendo Romanos 4:20. Tampoco dudó por incredulidad, dice, de la promesa de Dios. Ahí está lo contrario a la fe. Lo contrario a la fe. Dudar en la promesa de Dios. ¿Y por qué es tan severa la incredulidad? Porque estamos dudando de Dios. Dios lo que promete lo certifica con su propia persona. Él no es como nosotros que decimos llego a las 8 y en realidad llegamos a las 9. Él no es así. Dios es absolutamente perfecto y lo que Él dice lo cumple perfectamente. Así que dudar de lo que Él dice, dudar de sus promesas, no solamente es incredulidad, sino es dudar de Dios. Es básicamente una blasfemia. Es eso a lo que es a lo que se refiere el apóstol Juan en el capítulo 5 del 1 de Juan, en donde menciona que aquellos que no han creído
en el testimonio que el Padre ha dado de su Hijo, hacen a Dios mentiroso. ¿Pero por qué es tan tajante? ¿Por qué es tan terrible? O el Señor Jesús en el capítulo 3 de Juan, donde menciona el Señor, aquellos que no han creído en el Hijo ya fueron condenados. Ya están condenados. ¿Pero por qué? ¿Por qué hacen a Dios mentiroso? Es una blasfemia contra Dios. ¿Por qué no creer en el Hijo de Dios es peor que ser pecadores, como menciona el Señor en el capítulo 10 de Mateo, que dice, aquellos que no le reciben, su castigo va a ser peor que el de Sodoma y Gomorra? ¿Por qué? Porque hacemos a Dios mentiroso, porque Dios dio a su Hijo y con él nos dio la justificación perfecta y lo despreciamos y lo menospreciamos. Tal vez no por odio a Dios, pero sí por incredulidad. Y la incredulidad termina siendo odio a Dios. Blasfemia. Sino que se fortaleció en fe. Ahí está el punto. ¿Está usted fortaleciendo su fe? ¿Necesita fortalecerse en fe? Pues pensemos que sí, todos necesitamos fortalecernos en fe, porque tenemos cosas delante de nosotros que no sabemos qué son y la única forma, el único aliado en nuestra vida es Dios y definitivamente lo que Él busca de nosotros es fe. Tenemos que fortalecernos en fe en todo momento. Él se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Él no podía cambiar su circunstancia. Vean qué interesante es esto. No podía cambiar su circunstancia, no podía no llegar a cumplir los 100 años, no podía hacer nada con la matriz de Sara, no podía detener que ella no cumpliera los 90 años, no podía hacer nada con su circunstancia. Y es más o menos lo que ahora se ve. Ahora dicen decreto, declaro y esas cosas. Y es un poquito más la situación de tratar de yo componer las cosas. Yo le estoy diciendo a Dios qué tiene que hacer. Eso no lo hizo Abraham. Abraham se fortaleció en fe, pero dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios, glorificando a Dios. ¿Se dan cuenta cuán importante es? Y con esto no quiero decir la alabanza y la adoración específicamente, sino el sentido de la alabanza y la adoración. Es la exaltación a Dios. Y en esa misma exaltación a Dios reconocemos la grandeza de Dios, la comprendemos e incluso puede ser que nos sea revelada. Es muy importante. Entonces, la gloria de Dios, nosotros tenemos más que suficientes razones para comprender la gloria de Dios. ¿Cómo? Precisamente con lo que estamos viendo. Estamos viendo la vida de Abraham. Nosotros ya sabemos qué pasó con Abraham. El pueblo judío no existiría si Abraham no hubiera tenido esa fe. No necesito ver a Abraham con mis propios ojos. Ahí está el pueblo judío. Ahí está toda la historia. Y todo eso es prueba de la fe que tuvo Abraham y que permaneció en fe. Sabía que Dios era grande, sabía que Dios era excelente. Y tal vez esa es la razón precisa por la cual Dios demandaba esa fe. No porque no pudiera hacerla si Abraham no tenía esa fe, pero eh, Dios quería una fe grande en Abraham porque le estaba prometiendo cosas grandes. Es mi ocurrencia nada más. ¿Por qué? Lo acabamos de ver. Abraham todavía tiene hijos. Nosotros somos todavía descendientes de Abraham. La promesa de Dios todavía se está cumpliendo en nosotros. La promesa de Dios que le hizo a Abraham todavía se está cumpliendo a nosotros. Es una promesa enorme. Por eso Dios quería de Abraham una fe enorme. ¿Cómo lo hizo Abraham? ¿Cómo llegó a tener esa fe? Eso sí lo podía cambiar. Glorificar a Dios, exaltar a Dios. La contraesperanza busca destruir mi fe. Y esa es la pelea del creyente y de todos los creyentes de todos los días. La contraesperanza busca destruir mi fe. Busca atacar lo que creo, busca atacar en lo que confío y sobre todas las cosas busca atacar lo que Dios ha prometido a mí o para mí. Eso es lo que busca en todo momento. Yo no puedo cambiar mis circunstancias ni puedo hacer que esa contraesperanza ya no esté, porque lo más seguro es que depende del mundo al cual no puedo cambiar ni hacer lo bueno, o depende de mi cuerpo, el cual menos lo puedo cambiar, más bien va a irse degenerando más y más, corrompiendo más y más. Pero sí puedo mantener mi fe y puedo hacer que crezca. Eso sí lo puedo hacer. Y es entonces donde entra la glorificación a Dios, la exaltación por lo que Él es. Por eso es que la palabra de Dios nos manda que meditemos en su palabra. Entiende que leer la palabra de Dios no sirve de nada
tiene que meditarla, tiene que comprenderla y obviamente extraer la grandeza de Dios. Esa es una misión muy importante. Si quiere tenerla en su estudio bíblico diario, extraer la grandeza, la gloria de Dios. ¿Para qué? Para yo conocerlo más. Al conocer yo la grandeza de Dios, entonces mi fe ya no se basa en lo que yo soy, lo que yo tengo, las oportunidades que tengo o las habilidades que yo tengo. Mi fe se basa en Él es grande, Él es glorioso, Él es excelso, Él es sublime. Y lo que Él ha prometido, aunque yo esté muerto, Él lo va a cumplir. Que fue lo que pasa y lo que sigue pasando con Abraham, quien todavía sigue teniendo descendencia, quien todavía sigue viendo el cumplimiento de su promesa, no lo ve con sus ojos físicos, obviamente, ni tampoco digo desde arriba, desde el cielo, sino que se está dando el cumplimiento de la promesa. Dios sigue multiplicando y sigue bendiciendo y sigue dando pueblo y sigue dando prosperidad porque así es Dios y su naturaleza y la gloria de Dios, que no deja de dar bendición. Entonces a veces Dios nos pone o nos impone y nos permite estas presiones, estas dificultades, estas complicaciones para que nos demos cuenta. Le acabo de decir un caso. ¿Qué pasa si su hijo se le enferma? ¿Qué pasa si su hija se le pone mal? Confía en Dios, no solamente que la va a levantar, sino aún más. Confía que Dios le va a levantar incluso entre los muertos. ¿Es su confianza absoluta en Él? ¿Y qué pasa si muere? ¿A dónde va su alma? ¿Qué va a hacer su alma? No, mi confianza está completa en Dios. A Él se los he encomendado. Él sabe qué va a hacer. ¿Se da cuenta que fe es eso? Fe no es decirle a Dios lo que tiene que hacer. Fe no es, yo sé, Señor, que lo vas a hacer y lo vas a cumplir. Esto que necesito. Eso no es fe. Eso no es fe. Fe es absoluta certeza de Él y lo que Él va a hacer es lo mejor para mí, para mi familia, a quien yo les he encomendado y para toda la obra que Él me ha dado a hacer. ¿Cómo lo va a hacer? No tengo la menor idea. No sé cómo lo va a lograr. Vea la obra tan monumental, tan inmensa que hizo el apóstol Pablo, pero de hecho su mayor obra la hizo él ya muerto, a través de sus cartas. Es así como lo cumplió. Dice el apóstol Pablo, yo soy perito arquitecto. Él es el perito arquitecto de la iglesia, pero eso solamente lo cumplió con sus cartas, que por cierto la mayoría de ellas las escribió estando encerrado en una cárcel. No, no haciendo campañas con jet privado, manteniéndose en hoteles 5 estrellas y todo lo demás que ahora vemos, encerrado en una cárcel, enfermo, ciego o casi ciego, con mucho problema en sus ojos. Ahí está la contraesperanza. Pero este hombre era el perito arquitecto de la iglesia, sí, sí es el perito arquitecto de la iglesia. ¿Por qué? Porque está en las manos de Dios. Y porque es el poder de Dios. Por eso dice, el poder de Dios que es, o la gracia de Dios que es poderosa en mí. Eso es lo que hemos dejado de buscar. Eso es lo que hemos dejado de entender. Y lastimosamente, pues, en la situación de las iglesias, pues se ha dado mucho interés a lo que ya no es de Dios, sino más a las cosas de los hombres. Pongamos buena música, lo cual no quiere decir que estoy en contra de la música. Es buena la música, es excelente la glorificación a Dios. Pero a través de la música traigamos personas. Esos son medios humanos, ya no son los medios divinos. Ya no es el camino que Dios me ha dado. Nuevamente digo, esto no quiere decir que no se use la música. Pongamos cada cosa en su lugar. Eso es muy importante. La música solo es música. Depende de esa música de la glorificación a Dios. Vea qué interesante es esto. ¿Es la música la que glorifica a Dios o es el autor quien glorifica a Dios, quien expresa esa alabanza? Ese era el sentido de David. El sentido de David era su convicción tan grande en Dios, cómo le cuidaba, cómo le fortalecía y sobre todas las cosas, cómo lo exaltó. A David lo estaban buscando para matar. Ya lo habían ungido como rey, pero a él lo estaban buscando para matarlo y estaba escondiéndose en cuevas. ¿Cómo podía él seguir creyendo? ¿Cómo podía él seguir confiando?
La única forma de seguir confiando es creer que es Dios y que todo está en las manos de Dios y que Él decide sobre mi vida completa. E incluso como Abraham. Si Saúl me mata, Dios es suficientemente poderoso para levantarme entre los muertos. Téngalo por seguro que Dios le ha prometido cosas grandes. Ahora, si no lo sabe, probablemente es porque no tiene un buen caminar con Él, un descubrimiento, una comprensión de lo que Él es y de lo que Él quiere en su vida. Tal vez por esa razón es que no ha descubierto su llamamiento o sus dones espirituales, cuáles son los instrumentos que Dios le ha dado a través de su Espíritu Santo para que usted le sirva a Dios. Tal vez usted está buscando a Dios a la mitad busco a Dios, a la mitad las cosas del mundo. O no me meto tanto con Dios y eso hasta cierto punto es normal. Todo esto va creciendo. No me meto tanto con Dios porque quiero disfrutar un poco de las cosas del mundo. Y con eso no me refiero a pecado necesariamente. Está bien que disfrutemos del mundo. Es bueno, es normal. Pero la fe de Abraham fue una fe que dejó su casa, dejó su vida, dejó su forma de ser y se rindió completamente a la promesa de Dios. Nuevamente digo, si usted no tiene ese tipo de fe, porque casi ninguno de nosotros tenemos esa fe, no le estoy diciendo que no es salvo o no le estoy diciendo que no es creyente. El asunto de la fe es caminar, pero usted recibe promesa. Las promesas ya las recibió, las promesas ya las tiene. Pero yo le pregunto, ¿usted se siente como un sacerdote, sacerdotisa de Dios? ¿Usted se siente como un juez? Porque vamos a juzgar a los ángeles cuando estemos en la eternidad. ¿Usted ya se siente como un juez? ¿Ya está viendo su vida de esa forma? ¿Se siente como un rey? ¿Se siente como una reina? Y con esto, nuevamente, señalo, no es aquello de declaro, decreto y todas esas cosas que ahora se usan mucho, porque en este momento estamos como embajadores sobre esta tierra, estamos como embajadores. Me refiero a usted, en su corazón, en su ser. Usted es una nueva criatura. Usted se mira así. Recuerde que los ojos de la fe es como ver, como Dios ve. Ver las cosas que no son, como si ya fuese, como si ya fuese. Este mundo nos impone ciertas cosas y es muy importante tratar de glorificar a Dios. Ese es el principio con el cual nos quedamos ahora. Hay más, porque no ha terminado el pasaje, pero es el principio con el que nos quedamos ahora. Mire, no ponga ya más sus ojos en lo que le dijeron, en lo que no le dijeron, en lo que le hicieron, en lo que le están haciendo, en lo que no tiene o en lo que no puede alcanzar. Ponga sus ojos en Dios. Ponga sus ojos en lo que Él es, en cómo Él es. Y cada vez que se sienta mal, y cada vez, y ese es el ejercicio que hizo Abraham, cada vez que se sienta decaída, cada vez que se sienta decaído, cada vez que se sienta con problemas, póngase a buscar quién es Dios y comprenda su grandeza. Y al comprender su grandeza, glorifíquele, exáltele y sepa que lo que hoy está pasando pasará, que lo que hoy tiene y que hoy está sufriendo pasará, que todo este mundo va a pasar, que todo lo que le diga a este mundo va a pasar, pero Dios no va a pasar y usted está en la mano de Dios. Cuidado, cuidada, seguro y segura. De ahí nadie le va a mover, de ahí nadie le va a trastornar y por supuesto, confía en Dios. Confía en Dios en lo que Él está haciendo en su vida. ¿Por qué le dejó esto? No lo sé. ¿Por qué le permitió esto? No lo sé. ¿Por qué hizo o por qué permitió que otros le hicieran en su vida esto o aquello? No lo sé. Lo que sí sé es de que Él merece toda la confianza, que Él es justo, Él es fiel, Él es perfecto y que no importa cuán mala sea la situación, Él busca regenerar, busca transformar, busca cambiar y por supuesto hará cosas grandes. Pero espera fe. Demanda fe, diría yo, demanda fe. Aunque a veces Él nos da estas pruebas muy interesantes, estas señales que son muy valiosas, las cuales tenemos que seguir
Y hay señales en las cuales él no pide fe, solo como que dice, mírame, sí, aquí estoy contigo, aquí estoy. Pero ya después sí, demanda fe, espera que confiemos y que nuestra fe no caiga. Yo he orado para que tu fe no caiga, le dice el Señor a el apóstol Pedro. Dice el apóstol Pedro más adelante en su carta, dice que Dios nos guarda de este mundo precisamente por nuestra fe. Nos protege del mundo precisamente por nuestra fe. ¿Sabe cuál es la mayor victoria del diablo? Que usted esté triste, decaído, decaída, deprimida, molesta, irritada, con odio, con ira, con desprecio. Esa es la mayor obra del diablo. Y obviamente la gran derrota del diablo es que nosotros en Cristo Jesús y por Cristo Jesús vivamos felices, contentos, dichosos, esperando esa esperanza bienaventurada, valga la redundancia, esperanza bienaventurada que está solamente en Cristo Jesús, quien ha librado nuestras almas de la condenación. Bien, terminamos el estudio, aunque parecía mensaje casi.